Hola Santi. Hola, profe, ¿cómo andás? ¿Bien vos? ¿Todo tranquilo? ¿Con ganas de volver? Con ganas de volver, sí. Aburrido. Acá estamos. Hola Mica. Hola, profe. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Bien, tranquilo. Estudiando. También. Hola Mati. Tengo una consulta, profe. Dos. Profe. Sí. Ya que estamos arrancando. Hace, poner 3 semanas arranqué a trabajar, de vuelta, retomé, y tengo que usar el barbijo a las 9 horas. Buenas. Hola, hola. Eso, Lourdes, ¿por Ay, qué soy Lourdes? yo. Ah, Soy yo. Margarita. Sí, Santi, perdón. ¿eso afecta en algún sentido al organismo o a Y largo me plazo? parece que estás consumiendo tu propio dióxido de carbono. Eso estaba en discusión. Está Por eso. en controversia y me parece que es peor supuestamente este virus de mierda, de miércoles, perdón. Claro. Pero sí que me parece que en pequeño porcentaje consumís tu dióxido de carbono. ¿Por eso lo decís? Sí, porque yo vuelvo a casa con o sea, siento que al pasar las horas se me empieza a secar la garganta cada vez más. Y te dan ganas de toser. Claro, necesito ingerir mucha agua. Sí. Por ahí La más tos de lo es normal. uno de los problemas de la tos. ¿Por qué se produce la tos? Es por la deshidratación. Por la deshidratación, en este caso, de la garganta. Pero sí, Santi. ¿Y por qué? ¿Dónde estás laburando? En el parque, en QM, trabajo hace 7 años. Nada, salvo que te compres esos que son caros, que tienen un sistema ¿Sin de filtro? ventilación, de aireación, pero bueno, qué sé yo. Sí. Es lo mismo que hacer la actividad física, no podés hacer actividad física con un barbijo. No, imposible. Posible. Hola Nahuel. ¿Cómo andamos? Bueno, ¿Profe, somos todo bien? poquitos. Bien, todo en orden, todo en orden. Somos poquitos. Esperamos un minuto más. Margarita. Alguien se quemó hoy, ¿eh? Qué manera de sacar fotos usted la otra vez, ¿eh? Se ríe mi hermana acá, sí, estábamos haciendo sesión de fotos. Ah, ¿era tu hermana? Sí, era mi hermana. No, Bien, bien. somos iguales, idénticas somos. Sí, puede ser, sí. Se reía. Bueno, no sé, 30 segundos más y arrancamos. Yo, por una cuestión de Facu ahí avisó. Nada. ¿Cómo están? ¿Cómo la pasaron? Bien, tranqui. Bueno, gracias por contestarme todo. Me encantó. Hola, Manu. Hola, Busi querido, ¿cómo va? Bien, todo bien, todo bien, todo en orden. Bueno, me alegro. ¿Se bajó algún chico o no? A mí no me avisaron nada. ¿Por qué somos tan poquitos? ¿Por algo en especial no? ¿Hubo bajas? Es viernes. Después de las vacaciones, estaba complicado, te digo. Hace 5 meses que estamos de vacaciones entre nosotros, ¿no? Y encima se está grabando esto. La clase anterior estuvo bastante extensa, por eso debe ser. Bien, ¿qué tuvieron? Ya me olvidé el nombre. Piden la naturaleza. Campamento. Gonza, ¿le metiste bata? Sí, profe, pues me duché recién y no me llega a cambiar. Ella se arrebata, bata. Además refachera mi bata, profe, así que... No, olvídate.
Bueno, admitimos a Cristian y arrancamos. Bueno, nosotros habíamos quedado en el sistema respiratorio. Esto es parte del sistema cardiovascular, por eso lo vamos a llamar cardiorrespiratorio. Yo decidí que de esta manera en Zoom nos íbamos a dividir. Por un lado cardiovascular, que ya lo hemos visto, y por el otro... ¿Ven algo? Todavía no. No te lo puedo creer. No. Ahí ¿Ahí? sí, blanco. Ahí está. Sí. Bien, perfecto. Y por otro, respiratorio. ¿Qué más les tengo que decir antes? Bueno, nada, los trabajos prácticos que tenían que hacer algunos. La corrección, nada, bien. Espero que lo que hayan escrito les haya servido y les haya quedado grabado. Bueno, vamos a arrancar con el sistema respiratorio. Dice 2 definiciones, 2 partes, y por qué respiramos. Hay dos definiciones en fisiología, ¿sí? La respiración es sinónimo de la ventilación pulmonar. Nosotros lo podemos encontrar como respiración o como ventilación pulmonar, y es una mecánica respiratoria. Pero en la fisiología, tienen que agarrar una lapicera para tener en la mano. En fisiología podemos llegar a desglosar la definición y hacer 2. Una que sea lo que es respiración pulmonar y la otra que sea lo que es respiración celular. Esto está involucrado íntimamente con lo que es respiración externa y respiración interna. La respiración pulmonar es la ventilación, ¿sí? Es la ventilación respiratoria, movimientos inspiratorios, movimientos expiratorios, y lo que es intercambios gaseosos. Eso es lo que es respiración pulmonar. Respiración celular se refiere a la que es al uso del oxígeno y del dióxido de carbono, y la producción de dióxido de carbono en los tejidos. ¿Bien? ¿Sí? Un segundo. Sí. Después dice que hay 2 partes. Una parte conductora y una parte respiratoria. La conductora se la vamos a dar a la mayoría de los órganos, ¿sí? que involucran lo que es el sistema respiratorio. ¿Sí? Fosas nasales, vías nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquio, bronquiolos, pulmones y alvéolos. La parte respiratoria son los espacios y las vías de los tejidos respiratorios. Hasta ahora no dije nada, pero lo van a intentar entender al final de la clase. ¿Sí? También tenemos que decir que el sistema respiratorio se recontradapta, es adaptable, ¿sí? Al ambiente en el cual vivimos, en donde vivimos, ya sea a nivel del mar o a 3.000, 4.000 metros de altura. Lo que nosotros... el aire está compuesto por oxígeno y por nitrógeno. ¿Bien? Esperen que acepto a Juani. Nosotros, el aire está compuesto por oxígeno, por nitrógeno y por dióxido de carbono, ¿sí? El oxígeno nosotros lo vamos a utilizar para que las células puedan... para que las células puedan realizar el funcionamiento celular, ¿sí? Y el nitrógeno, nosotros lo vamos a utilizar para construir proteínas, ¿sí? Para ese proceso de reconstrucción proteico. Pero nosotros no estamos equipados para guardarnos nitrógeno en nuestro organismo, ¿sí? Eso que quede claro. Obviamente estamos adaptados o equipados para suministrarnos oxígeno, para guardar oxígeno. ¿Y por qué respiramos? Y ahí pasó a lo que son las funciones. Respiramos para ventilarnos, ¿sí? Para la ventilación mecánica, respiramos para lo que es el intercambio gaseoso, que esto después lo voy a explicar. Respiramos para regular el pH sanguíneo,
¿sí? Y acá, acá me detengo, el pH sanguíneo, que después lo vamos a ver, lo vamos a regular junto, no solo con el sistema respiratorio, sino con el sistema urinario, con el sistema endocrino y con el cardiovascular. Esos 4 sistemas van a regular el pH. ¿Sí? Respiramos para que funcione nuestro olfato, respiramos para poder hablar, ¿sí? Para el uso del habla. En uno de los órganos del sistema respiratorio están las cuerdas vocales, ¿sí? Y para eliminar agua y calor, ¿sí? Al exhalar, ¿sí? Al expirar, nosotros liberamos agua y liberamos calor. Esas serían las funciones o por qué respiramos. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Cuántas veces respiramos por día? Unas 20.000 veces. Un poquito rápido. Sí. No te escuché, Marga, se cortó. Un poquito rápido. Y la ansiedad, es la ansiedad. ¿Qué repito? ¿Por qué respiramos? ¿Por qué respiramos? Funciones del sistema respiratorio, ¿sí? Por la ventilación, para realizar el intercambio gaseoso, por el olfato, por el habla, para eliminar agua y calor, y para regular el pH. ¿Sí? Para la respiración celular, bueno, para regular los impulsos nerviosos, me voy acordando ahora. ¿Sí? Y antes de continuar, tenemos que aclarar que hay 4 procesos de lo que es la respiración, que ahora los voy a nombrar, pero 2 son procesos, lo denominamos respiración externa, y los otros 2 respiración interna. Los 2 primeros procesos son de respiración externa. ¿Por qué respiración externa? Porque supone que hay un traslado de gases desde el exterior del cuerpo, del ambiente, a los pulmones y luego a la sangre. Eso es respiración externa. ¿Repito? ¿Puedes repetir? Sí. Cuando nosotros tomamos el aire del exterior, de la atmósfera, ingresa a nuestros pulmones y también ingresa a la sangre. Todo eso es respiración externa. Me meto dentro de mi organismo y ahora digo lo que es la respiración interna, ¿sí? Cuando esa sangre va a llegar a los tejidos y así se produce el intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos. Entre la sangre y los tejidos, respiración interna, porque también está el intercambio gaseoso de los pulmones y del alveolo y los capilares, y eso es respiración externa. Pero me estoy adelantando. ¿Podés repetir la interna? Que es cuando, Sí. cuando por la sangre llega... Esa sangre oxigenada llega a los tejidos, Gonza. Pues ya. ¿Sí? Bueno. Y hay 4 procesos, como le dije recién. ¿Qué pasó? Estos son los 4 procesos respiratorios. Ventilación pulmonar, difusión pulmonar, transporte de oxígeno y dióxido de carbono, ahí se suma Facu, e intercambio de gases en los músculos. En ese orden, y desde lo externo a lo bien interno, son los procesos respiratorios. Y vamos a intentar hoy llegar a los primeros 2 procesos. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Pero antes, porque me pasé, no, porque nunca puse, el camino del aire, ¿sí? Vamos a hablar, todavía no me metí en ninguno, o sí en el primero podemos llegar a hablarlo, ¿sí? Me meto en lo que es la ventilación pulmonar. Lo primero que voy a hablar de la ventilación pulmonar es del camino del aire, ¿sí? O relacionen esto con los órganos del sistema respiratorio. El aire ingresa, ¿sí? Por la boca, por las fosas nasales. Esto ya lo vieron, y lo que voy a hablar es de medio de secundaria, ¿sí? Se va a humedecer, se va a filtrar, se va a calentar ese aire, y luego va a pasar a la faringe, ¿bien?
segundo órgano. Fosas nasales, primero, faringe, segundo órgano. ¿Qué es la faringe? Es un conducto que va a permitir la comunicación entre las fosas nasales y la cavidad bucal. No tengo una fotito para indicar, pero bueno. Imagínense, ¿sí? Estamos por acá, por adentro. A continuación, ese aire luego va a llegar a la laringe, tercer órgano. ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Vamos muy rápido? No. Para que se ubique en la laringe, está la nuez, está esta protuberancia, ¿sí? Y es un órgano, en la laringe, ¿qué produce la laringe? Margarita iba a hablar, ¿no? Amagaste. No, estoy pensando, no quiero tirar cualquiera. Bueno, no importa. Ahí se encuentran las cuerdas vocales, por ende la laringe va a producir la voz, nuestra voz. ¿Sí? Sigo. En esa laringe existe como un tapón, ¿bien? Que se llama epiglotis. ¿Alguna vez lo escucharon? Sí. Bien. Eso, su función principal, no lo tomemos como un órgano, la epiglotis. Su función principal es cerrarse o abrirse para el paso, para el paso de los alimentos, ¿bien? Para que no se introduzca en nuestro sistema respiratorio. ¿Vamos bien? Después de la laringe, sigue bajando nuestro aire, con el objetivo de llegar a los pulmones, ¿no? Va a llegar a la tráquea, ¿sí? La tráquea es un conducto de aproximadamente en el adulto de 12 centímetros, y está hecho todos con anillos cartilaginosos, ¿sí? Son anillos de cartílago. En donde a partir de ahí, ¿sí? La finalización de la tráquea se va a dividir en dos y llegamos a los bronquios, ¿sí? Los bronquios son como dos ramas, ¿sí? Son dos tubos, que esos bronquios se meten en los pulmones, tanto derecho como izquierdo. De los bronquios se vuelve a dividir en dos y aparecen los bronquiolos. ¿Bien? Y en los bronquiolos van a finalizar, ¿sí? Y acá voy, lo importante, con unas bolsitas llamadas alveolos, ¿sí? O pueden también encontrarlo como sacos alveolares. En eso, el alveolo, aproximadamente un adulto tiene 300 millones, en un adulto sano hay 300 millones de alveolos. ¿Y por qué son tan importantes? Porque ahí se produce el intercambio gaseoso. En el alveolo, junto con el capilar, ¿sí? Ahí se produce, y por diferencia de presiones, que ahora se los voy a explicar bien, ¿sí? Pulmones, otro órgano, bronquiolos, otro órgano, y alveolos, otro órgano, si lo quieren denominar o no. ¿Sí? Los pulmones, ¿qué podemos decir los pulmones? Que se ubican como atrás del esternón, que lo cubren las costillas, ¿sí? Que lo cubren las costillas para algún traumatismo, ¿sí? Son como órganos esponjosos y están cubiertos por una pleura. Una pleura es como una membrana. Lo que hace esa pleura es la función principal de la pleura, que se divide, bueno, no importa, ¿no? Eso no nos importa, pero como que no hace rozar las costillas con los pulmones. Lo protege del roce entre costillas y pulmones. Como que es una vaina que recubre a los dos pulmones, ¿sí? Bien, camino del aire y ahí llegamos. Espero que se haya entendido esa parte. Y ahora vuelvo a lo que es la ventilación pulmonar. Como dijimos, es parte de la respiración externa junto con el segundo proceso. ¿Bien? Si yo tengo que definir a la ventilación pulmonar, es un proceso mecánico de los desplazamientos de aire en el interior y en el exterior del pulmón. Proceso mecánico de los desplazamientos de aire, ¿sí? En el interior y en el exterior del pulmón, ¿sí? Es un proceso en donde se introduce y se saca aire de los pulmones. Simple, más simple que eso no te lo puedo hacer. Y tiene dos mecánicas respiratorias, que es la inspiración y la expiración. La inspiración también la podemos llegar a encontrar como
inhalación. ¿Sí? La inspiración es un proceso. A ver si tengo formula. Sí. Es un proceso activo, mucho más activo que lo que es la aspiración. La inspiración la produce el sistema nervioso central, ¿sí? El sistema nervioso central va a iniciar la respiración. Y después dice lo siguiente, los intercostales, que son unos músculos involucrados, es uno de los músculos inspiratorios, se va a contraer. El diafragma, clave el diafragma en la inspiración, ¿sí? Va a descender. Y además va a aumentar la caja torácica, ¿sí? Ahí, yo voy a inspirar, aumenta la caja torácica y los pulmones se van a relajar. ¿Bien? Entonces, si yo tengo que decir el último puntito sobre los músculos involucrados, el primer músculo y el más importante es el diafragma, ¿sí? Que va a realizar la mayor parte del trabajo en reposo. El segundo músculo son los intercostales externos. Ahí me lo comí yo, no puse. ¿Sí? ¿Qué hacen los intercostales? Ayudan a aumentar la caja torácica, ¿sí? El tamaño, ¿sí? Expande la caja torácica. Y los terceros músculos, ¿sí? El tercer músculo involucrado es el esternocleidomastoideo y el escaleno. Estos músculos, cuando hay una respiración tranquila, calmada, no se usan, ¿sí? Cuando estoy corriendo y tengo que inspirar, ahí sí se meten en el funcionamiento. ¿Se entendió hasta acá? Sí, pregunta, el esternocleidomastoideo y ¿cuál otro? Los escalenos, Marga. Ok. ¿Podés repetir el que dijo Marga? Esternocleidomastoideo o mastoideo. A veces ponen el acento en otro lado. ¿Sí? Y los escalenos. O sea que trabajan por ahí en una inspiración más forzada. Exactamente. Por ejemplo, haciendo ejercicio. Que tengo que hiperventilar. ¿Sí? Haciendo ejercicio, como dijo Gonza, también involucramos a las costillas y al esternón. Todo, obviamente, para expandir la caja torácica. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? En reposo, medio litro de aire. En ejercicio aumenta casi el triple y según la posición corporal, ¿sí? Y ahí voy, mirá, escuchá, prestame atención, posición corporal. ¿Vieron cuando ustedes hacen una actividad máxima intensidad? ¿Sí? Que medio que te pones así como buscando la cadenita que se te cayó, ¿sí? Lo ubican en la posición, así que no das más, con las manos apoyadas. Bueno, esa posición se realiza inconscientemente, ¿no? Por dos motivos. El deportista, el atleta, se va a doblar por dos motivos. El primer motivo es para facilitar, ¿sí?, el regreso sanguíneo hacia el corazón, el flujo sanguíneo. ¿Bien? El primer motivo es ese, facilitar el flujo sanguíneo hacia el corazón. Inconscientemente se hace esto. ¿Sí? Obviamente, venzo la gravedad. ¿Bien? Y el segundo motivo, está involucrado esto también, reducir los efectos de la gravedad hacia una dirección normal, que sería hacia arriba en este caso. ¿Sí? Como que, ¿se entendió lo que dije? No, intenté. Dígame si se entendió. ¿No, Marga? No entendí nada. Yo lo que entendí es como que pones el cuerpo en una posición... el primer motivo que vos te pones horizontal, más fácil. Horizontal te pones para facilitar el flujo sanguíneo hacia el corazón. ¿Sí? Sí. Y el segundo motivo es para intentar ganarle a la gravedad. ¿Sí? Obviamente que están íntimamente relacionados eso. ¿Quedó claro o no? Y vamos a la segunda mecánica respiratoria,
que es la expiración. ¿Sí? O también la podemos decir que es la exhalación. Este sí es un proceso pasivo, ¿sí? En donde va a decir que los intercostales se relajan, el diafragma sube, ¿sí? Sube, disminuye la capacidad de la caja torácica y los pulmones se van a contraer, ¿sí? Sería simplemente el aire que sale de los pulmones. Si hay una expiración, los músculos inspiratorios se van a relajar, ¿sí? Esto es menos forzado, es más pasivo, ¿sí? Por eso los músculos de la inspiración se van a relajar. Y me detengo en el último puntito, y acá es medio a la controversia, pero bueno, creo que es así. Los músculos involucrados, ¿sí? Los músculos involucrados, si estoy en una expiración tranquila, relajada, no es que salí a correr o hice no hay ningún músculo involucrado, ningún músculo involucrado. Es un proceso pasivo que se va a deber como al repliegue elástico, ¿sí? Acuérdense que los pulmones son elásticos de los pulmones. Bien, ese proceso de la expiración tranquila, pausada, calmada, se lo debo al repliegue elástico de los pulmones. ¿Bien? Pero si no está, pero si tengo que expirar, que exhalar, porque estoy corriendo, ahí sí involucro al recto mayor, a los oblicuos, al transverso del abdomen y a los abdominales, todo lo que es la zona de core. ¿Lo puedes repetir? Si es forzada. Si es forzada, involucramos los músculos de la zona media. El recto mayor, el transverso del abdomen, los abdominales, los oblicuos. Porque trabaja por cambio de presión, ¿no? Como Bien, pero ese es el Santi perfecto, pero eso es lo que voy a explicar ahora en el segundo proceso. Sí. No digo nada. No, te estás adelantando y está perfecto. Nada. ¿Quedó claro lo que es la ventilación pulmonar? También llamada respiración, primer proceso. Sí. ¿Quedó claro? Lo más importante es que se meten dos mecánicas respiratorias, lo que más nos interesa a nosotros, que es la inspiración y la expiración. Pasamos al segundo proceso, que es la difusión pulmonar de gases. Difusión pulmonar de gases. Esto también es respiración externa. Esto es inspiración Respiración externa. ¿Sí? Y escúchenme, no lean eso, después lo leemos. Yo necesito que sepan esto, que en el alvéolo es donde se va a producir esta difusión. ¿Qué es la difusión? ¿Quién sabe lo que es una difusión? Es como la separación, sería. En vez de la fusión, la separación sería. Sí, son movimientos aleatorios aleatorios, ¿saben lo que significa aleatorio? ¿Algo aleatorio? Sí, azar. Sí, que no están en forma simultánea. Son movimientos de presiones de gases, ¿sí? Como una mecánica de presiones, o como una sumatoria de las diferentes presiones. Eso es lo que es la difusión, y ahora lo voy a explicar mejor. ¿Dónde se va a hacer esta difusión? ¿Sí? En el alvéolo, ¿bien? Donde se va a producir el intercambio gaseoso con la sangre, alvéolo, ¿sí? Bolsitas alveolares bien chiquititas, 300 millones tenemos nosotros, que somos grandes. Pasa el capilar y ahí se va a producir el intercambio gaseoso. ¿Y por qué se va a producir ese intercambio gaseoso? Por diferencia de presiones. Y ahora voy a explicar, esperen, no se adelante. ¿Sí? Entonces dijimos que el alvéolo se hace, el intercambio gaseoso se hace en el alvéolo y se hace con la sangre del capilar, ¿sí? Que viene del lado derecho del corazón. Entonces, pregunto, ¿qué intercambio hay ahí?
Díganmelo ustedes, sin leer. De oxígeno y dióxido de carbono. Exactamente. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono? ¿Dónde Lo se exhalamos. queda? En el. Se queda en el pulmón para ser expulsado por medio del aire. Excelente. Hablamos. Y el otro va por medio de la vena pulmonar hacia el corazón, y el corazón ya a todas las partes del cuerpo. Perfecto. Por eso intentamos poner cardiorrespiratorio al inicio con Augusto, con el otro profe. ¿Y el oxígeno, cómo llega a la sangre? Por los alvéolos. Bien. No, ahí se hace el intercambio. Capilar. Por los capilares, exactamente. Bien. Y, esperen que... Y escuchen, y recién hablaba Santi, me preguntó sobre la diferencia de presiones. ¿Bien? La presión de oxígeno del aire es mayor que la presión de oxígeno de la sangre. Repito, presión de oxígeno del aire es mayor que la presión de oxígeno de la sangre. Por ende, el oxígeno entra a la sangre. ¿Sí? De vuelta, ¿puede ser? La presión de oxígeno del aire es mayor que la presión de oxígeno de la sangre. Por ende, el oxígeno entra a la sangre. La presión de dióxido de carbono del aire es menor que la presión de dióxido de carbono de la sangre. Por ende, el dióxido de carbono sale de la sangre. Al revés con el dióxido. Proceso inverso. ¿Repetís eso, Gus, y lo de la presión del dióxido de carbono? Sí. Estamos analizando dos gases, ¿sí? La presión del oxígeno, que ya le expliqué. La presión de dióxido de carbono del aire es menor a la presión de dióxido de carbono de la sangre. ¿Sí? Por esa diferencia de presiones, el dióxido de carbono sale de la sangre. Piensen en el alveolito y que pasa el capilar, ¿eh? ¿Bien? Eso es lo que intenté explicarles en el primer punto. Después con verde dice, dos finalidades tiene esta difusión, este segundo proceso respiratorio. La primera finalidad, o el primer motivo, ¿sí? La primera causa es que el aire que lleve oxígeno a los pulmones. Más global, de lo que expliqué ahora. ¿Sí? Y la segunda finalidad es que la sangre reciba oxígeno y elimine dióxido de carbono. Simple. ¿Podés repetir la primera que me quedé ahí, me trabé? Que el aire lleve oxígeno a los pulmones. Simple. Y que la sangre reciba oxígeno pero que libere dióxido de carbono. Tendría que ser al revés. El puntito, el de los verdes, yo tendría que haber explicado primero el de las dos finalidades. Puede pasar. Puede pasar. Y el segundo es, elimina el... No. Que la sangre reciba oxígeno y que elimine el CO2. Listo. ¿Bien? Reemplaza el aporte de oxígeno agotado a nivel de los tejidos, elimina el dióxido de carbono, más de lo mismo. Durante la ventilación pulmonar fue llevado aire a los pulmones, ahora debe producirse, bueno, todo esto es lo que le expliqué, ahora debe producirse el intercambio gaseoso, IG, intercambio gaseoso entre este aire y la sangre. No sé si les dije, pero pregunta, ¿cómo está compuesto el aire? Sí, se los dije, Por ¿no? nitrógeno y oxígeno, sí. Bien. Y dióxido de carbono. Bien. ¿Y qué hay más porcentaje? Creo que de oxígeno. Oxígeno. No, nitrógeno, Dióxido profe, de ¿no es? carbono. Nitrógeno. Hablan de un 79%, un 20% de oxígeno, y como dijo Margarita, muy, muy ínfimo el dióxido de carbono, 0, no sé cuánto. ¿Bien? Profe, lo del nitrógeno es por lo que hay en la Tierra, ¿no? Es el mayor componente de la Tierra. Sí, señor. Pero acuérdense que nosotros no estamos equipados para recibir ese nitrógeno, solamente se recibe para
la construcción proteica, para las proteínas. Otro dato que me salteé. ¿Por qué sale dióxido de carbono y por qué entra oxígeno a la sangre? Se me Primero, escucha trabado, profe, ¿puede ser? No te escuché. Que se me está escuchando todo trabado, no sé si a los demás le pasa Sí. lo mismo, si soy yo. Sí, sí. No, sos vos. Sí, a No, mí también. ¿Me escuchan bien ahí? sí. Perfecto. Bien. Lo que dije recién es, ¿por qué sale dióxido de carbono y entra oxígeno a la sangre? Por dos motivos. El primero, por la diferencia de presiones. Y el segundo, que es menos importante, pero es importante el fin, por solubilidad y por la temperatura. Por solubilidad y por la misma temperatura. ¿Qué es ser soluble? ¿Una sustancia soluble qué es? Una sustancia Se disuelve. que puede disolverse al mezclarse, ¿sí? Que puede disolverse al mezclarse con un líquido. En este caso con la sangre. La sangre recibe O2 y elimina el CO2. Por dos motivos. Perfecto. ¿Bien? ¿Se entendió algo? Sí. La verdad que sí, Bien. bastante. Pasamos a lo que es... miren, bueno, no sé qué dice arriba. ¿Qué título hay arriba? Porque están ustedes... hay un Difusión montón de- pulmonar. Bien, acá está. Yo lo quise. Este sería el saquito alveolar, ¿sí? El alveolo, y esto es el capilar sanguíneo. ¿Qué será esto? ¿Ven el pulsor? Sí. ¿Qué será? Sí. ¿Cómo se traslada el oxígeno en la sangre? Por Dios. Los Los glóbulos glóbulos rojos. rojos. Bien. Yo pensé que preguntaba el HB, no sé qué es el HB. Claro. Glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Tercer proceso. Acá sí es respiración interna. ¿Bien? Gusti, quedan 3 minutitos. Sí. No tiene mucho sentido, ¿no? Que sigamos. Sí. Y la verdad, ¿Está medio Si es quemado? muy largo. Bueno. Dejamos el tercero y el cuarto proceso para la próxima. ¿Qué más? Algo más les tenía que decir. Bueno, no me acuerdo qué más. Nos vemos el lunes, ¿sí? El lunes seguramente les mande una actividad. No subí este Power, creo que no lo subí a la plataforma, sí subí todas las otras clases, no sé si las han visto. Y díganme por último, está bueno esto, así que queden 2 minutos para seguir organizándonos. Les mandé un librito que se llama Braichology, o algo así como se pronuncia, perdonen por mi inglés, de un autor. ¿Les mandé no? ¿Al grupo? Ahí estoy viendo. Bien, Al grupo no sé, creo que no. bueno, el librito se Habías llama mandado uno, pero Respiración, no sé si es y el autor es como el campeón mundial de apnea. ¿Saben lo que es la apnea? Sí. capacidad de mantener el aire en los pulmones. Sí, señor. ¿Debajo del agua? Sí. El flaco Bien. este la rompe toda, campeón, recontra recampeón, y escribió un libro y ahora si quieren se los mando, es interesante, está bueno. No se mete tanto en lo que es lo fisiológico, pero bueno, está bueno y es parte del tema, ¿bien? Bueno, nada, no tengo más nada para decirles. Espero que estén bien, sigan cuidándose y buen fin de semana para todos. Ahora agarro el celu y les mando el librito ese, léanlo. Dale, Gusi, dale. Bueno, Sí, gracias. nos vemos, buen fin de. hasta luego, Fin de chau, semana. chicos. Chau, chau. No, listo, Chao. no, no. Chao. Adiós. Nos vemos.